Amante Padre Celestial, otra vez venimos ante tu presencia para pedirte tu gracia y tu sabiduría, para que nosotros podamos compartir de tu palabra y estimularnos unos a otros al crecimiento en el conocimiento de ella y en la gracia de tu Hijo Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, como la costumbre de antes era, yo no la voy a traer la costumbre otra vez, pero si hay alguna pregunta del sermón o comentario que quieran hacer. Hermano Efraín. El día de la visitación también no se refiere a aquel día en que Dios va a visitar y a juzgar. No específicamente. La palabra que se usa ahí para visitación es la clave central del texto, en el cual son los malhechores que te visitan. El día de la visitación de los malhechores para examinarte y ver tus obras. Y Pedro dice, nosotros estamos viviendo frente a esas personas. Ahora, claro está que la idea del texto, cuando la leemos de la manera regular, nos lleva, y muchos comentaristas ven ese día inmediatamente como el día de la visitación, el día del Señor, el día del juicio. En ese juicio también va a haber inspección, pero el peso del texto y de la palabra que Pedro usa ahí es muy relevante en el contexto, y es el día de la visitación para la inspección de parte de ellos. Y ellos, al ver tus buenas obras, glorifican a Dios. Y glorificar a Dios, como dijimos otra vez, se refiere no necesariamente a que se conviertan, para que te maten a causa de Cristo. De hecho, más tarde, Pedro dice, nos enseña que si son vejados, si son perseguidos, asegúrense de que no sean por sus pecados, asegúrense de que sea porque andan bien. Y en el contexto específico está eso. Ahora, la idea del día de la visitación en el sentido general es una idea que muchos comentaristas aplican allí, pero el texto es más refiriéndose a los que murmuran en contra de ustedes, yendo a visitarlos para inspeccionarlos. De ahí fue que vino, no me acuerdo quién fue, pero y no me acuerdo quién fue, quizás tú te acuerdas, Holly, no me acuerdo, pero alguien hacía la pregunta: si te acusaran de cristiano, ¿habría suficientes pruebas para condenarte? Si te llevaran ante un juez, este es un cristiano, ¿tendrían ellos suficientes pruebas para condenarle? Y esperamos que sí que las tengan. Ahora, de nuevo, quiero recalcar, Efraín, que en sentido general va a haber un día de inspección, el día final. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Me gusta eso de que habrá suficientes pruebas para condenarte como cristiano, porque va a haber algunos que no se nos va a notar mucho, ¿verdad? No se nos va a comprobar mucho y no nos van a poder acusar. De hecho, quizá algunos de nosotros ni nos acusen porque saben que somos amigos de ellos. Pero el punto de Pedro es que ustedes sean hallados dignos de sufrir por Cristo. Y algo interesante ahí es como tú dijiste, ¿verdad? Que sean dignos de ser sufridos por Cristo, o porque se nos ha visto algo por nuestros pecados.
Sí, y Pedro, como vamos a ver más tarde, dice, mira, si van a sufrir por ser malhechores, ese sufrimiento no cuenta. El único sufrimiento que cuenta para Cristo es que nosotros nos paremos y digamos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y si por eso sufrimos, está bien. Okay. Sí, pastor. Lo que dice Pedro en este versículo, de que cuando vean nuestras buenas obras, nos encuentren, y el otro, de que no sufran por sus propios pecados. Algo importante es que quien decide qué es bueno y no soy yo. Porque muchas personas dicen, se sienten que son buenos, pensamos que somos buenos y que lo que hacemos es lo correcto y lo bueno, pero yo no decido. Es la palabra de Dios. Exacto. Quien es la regla, la rule, ¿okay? de fe y de conducta. Y de conducta. Entonces, lo que yo piense, si no está alineado con la Biblia, no importa. Si yo hago lo que la Biblia dice, eso es bueno. Exacto. Pero muchas personas en realidad están haciendo mal y piensan que es lo bueno y lo correcto. No, yo estoy bien, es lo bueno. No, no es así. Y déjame abundar un poquito, quizás más práctico al respecto. Hermanos, a veces ser nice no es lo bueno escrituralmente hablando. De hecho, si se acuerdan de la clase del domingo pasado, que el hermano Efraín estaba compartiendo acerca de la humillación de Cristo, fue todo según la Escritura. O sea, Cristo como humano, Jesús, no determinó en sí mismo lo que iba a ser lo bueno, no. Es mi padre, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana un poquito más cuando entremos a la clase. ¿Algún otro comentario? Pero esto es importante, hermanos. Dios define lo que es bueno, no nosotros. No nosotros. Porque la cultura está haciendo exactamente eso ahora. Ellos están decidiendo o deciden que según lo que ellos ven, que es bueno y que es malo. Y con la regla de conducta de ellos, están educando a tus hijos, están haciendo que muchas iglesias se trastornen. Están, sí, un momento, Efraín, están haciendo, hermanos, solamente 10 años atrás, 15 años atrás, decir que una mujer era un hombre o que un hombre era una mujer. Ahora usted dirá, wow, la sociedad ahora cree eso. No, la sociedad no cree eso. Usted está equivocado si cree que Jeff Bezos cree que un hombre es una mujer y una mujer es un hombre. No. Ellos pagan para que esas mentiras se propaguen, pero ellos saben que es mentira. Un momento, Efraín, y luego Teresa. Por ejemplo, ahora mismo hay una iglesia que hace ya unos años hay una organización de defensa de los derechos de los homosexuales que se dedica, es una organización muy rica, tiene un endowment de $500 million. Es una organización muy rica y se dedica a identificar grupos conservadores. Y entonces ellos han creado lo que se llama un mapa de organizaciones de odio. Ellos dicen, estas son las organizaciones que son el Ku Klux Klan, todas estas organizaciones racistas, y todo. Entonces ahora han estado metiendo a las organizaciones cristianas, organizaciones conservadoras en esta lista. Ahora, el que está en esta lista es como que un paria. Sentenciando a muerte, porque nadie te va a dar dinero, nadie te va, porque no quiere estar asociado con algo de odio, ¿verdad? Entonces están haciendo eso de manera proactiva. Su idea es, hay que silenciar a estas organizaciones, hay que quitarle toda la manera de que lo estén apoyando financieramente, todo lo ponemos en esta lista. Ahora mismo hay una organización que es la organización esta de la familia, de derechos de la familia, que es cristiana, una organización que lo único que apoya el matrimonio
tradicional entre un hombre y una mujer, que está en esta lista hace como 9 años. Lo demandaron por difamación, pero la corte dice, lamentablemente no podemos tomar la demanda porque hay una parte que la Suprema Corte hizo hace varios años que indica que no se puede probar la intención de eso, entonces no va la demanda. Y ahora están tratando de llegar de nuevo a la Suprema Corte para revisar ese asunto, porque están diciendo se están aprovechando para silenciar a los conservadores, llamándole a los buenos, a los malos buenos y a los malos, sí. Y en un momento, este es SPLC, right? Ah, sí. Oigan el nombre de esa organización. Esa organización, el título que tiene, Southern Poverty, el centro de ley en contra de la pobreza en el sur. Y mira que están dedicados. Se ponen nombres. En Dominicana hay una cosa que se llama pro familia. Y es en realidad pro aborto, pro divorcio, pro todo lo que no tiene que ver con la familia. Hermano, estamos en una guerra. No se me duerma, Teresita. No, justo iba a mencionar el libro de Jueces, que todos hacían el bien en sus propios ojos. Y el bien es llamado mal y el mal es bien. Exacto, era el libro de los jueces. Y cada uno hacía lo que le parecía bien en sus ojos. Sí. Y más estoy viendo eso en esta sociedad. Que tú hagas una buena obra para dar, digamos, cada vez que pagas, tú vas a dar $1 a tal cosa. Y eso es bueno para ellos, o sea. Sí. Pero mucho más allá de llamar a un gay couple del nombre de mujer cuando es hombre, es algo bueno. Sí, hay que respetarnos. La única persona que no hay que respetar son los cristianos. Y eso no es lo que la Biblia está diciendo. Claro, claro, eso no es bueno. Primera Pedro, ¿no? Yeah. $500 millones. Y solamente con esos $500 millones esa gente puede, solamente con los beneficios de la inversión, se mantienen bien ya, no tienen que pedir nada a nadie. Esas son las personas que están controlando. Porque la gente, en cierto modo, la gente está haciendo lo que le parece bien a sus ojos, pero si notan, lo que le parece bien a sus ojos es la misma maldad en todos los lugares. No es que cada cual tiene una opinión diferente. Todos piensan igual. Bien. Hermano Luis. Sí, no sé exactamente cómo formular la pregunta y tampoco qué esperar la respuesta. Pero viendo dónde está yendo el mundo y el odio, las cosas en un sentido van a ser complicadas. So, I guess, lo que pregunto es, siendo cristiano y esperando y entendiendo que esto va a llegar a un punto de vida y muerte, como en todo, right? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? So, fiel a Dios, with His mercy and grace, but what do we do? ¿Qué es la correcta manera de pensar esto para el futuro? Pensar en el futuro. And if this has to be, talked about some other time, I understand too. No, sí, es algo que quizás vamos a tener que, Sí. con lo cual tendremos que lidiar más adelante, pero así que me viene a la cabeza, vivamos vidas buenas, criemos a nuestros hijos, saquémoslos de las cárceles donde están, llamadas escuelas, porque a ellos no les importa que nosotros ya moramos. A esta gente le queda 30 años más de vida.
Si tenemos los hijos, ya tenemos la siguiente generación y ya después tenemos los hijos acusando a los propios padres y los hijos matándolos. Así que no hay problema. Entonces tenemos que hacer algo rápido, que es sacar a nuestros hijos de las escuelas y educarlos de una manera cristiana. De hecho, esa señora es la gobernadora de Oregón. Y ella firmó una orden ahora mismo que ningún estudiante tiene que saber leer o escribir para graduarse de high school. En Oregón, esta señora firmó una ley que dice que los estudiantes ya no tienen que saber ni leer, ni escribir, ni matemática para graduarse de high school. No, pero espérate un momento, porque aquí está el problema. Nosotros todavía creemos. Oye, qué ilógica es esa mujer. Oye, qué estúpida esa mujer, porque ¿cómo es posible que tú quieras que un niño se gradúe de high school sin saber leer y escribir? Y nosotros vemos eso y decimos, ¿tiene que tener un problema esa mujer? No. Son malos y quieren la destrucción de tus hijos. Hasta que nosotros no entendamos que el school board quiere destruir a tus hijos, no quiere educarlos, quiere destruirlos. No es que ellos están equivocados, no es que ellos están pensando que esto va a ser de ayuda, no. Ellos saben lo que están haciendo. Entonces, de práctica, Luis, de primero, hay que educar a mis hijos bien. Porque nuestros compañeros cristianos en Roma eran echados al circo con los leones, no solamente los padres, sino los hijos. Y empezaban con el más pequeño. Y escuchar a un niño de 3 años confesando a Cristo como su Señor y Salvador y que me coman los leones, eso es lo que va a hacer falta en esta generación. Tenemos que educar a nuestros hijos para que entiendan que la vida de ellos está en peligro y a nosotros no nos gusta pensar de nuestros hijos en peligro. Por ahí empezamos. Segundo, debemos ser activos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Usted sabe, el School Board de Fairfax, por ejemplo, o de Loudoun County, es votado por 1,000 personas. Casi nadie va a votar. Si usted agarra 1,000 personas, amigos que se llamen de Fairfax, y en las próximas elecciones vamos a proponer estos candidatos y los ponemos, salen. Porque nadie va a votar. Hay que involucrarse en la sociedad. La política es un reflejo de la cultura y la cultura es un reflejo de lo que creemos. Y estamos en la batalla. Ahora, cuando estemos por ejemplo, Pablo, como dije en el sermón, Pablo vio las leyes de su república, el Imperio Romano, y se aferró de ellas para defenderse. Nosotros tenemos que conocer nuestras leyes, tenemos que involucrarnos. No se ponga a oír noticias, las noticias no sirven. Pero si usted es americano, debiera conocer su constitución, los derechos que tiene y defenderlos. Porque es el único país en el mundo
donde el pueblo está armado de cada lado. La razón por la cual en Latinoamérica o en Europa un hombre dicta algo y ya eso es lo que va, es porque la gente, aunque quiere libertad, no tiene la manera de defenderse. Nuestra Constitución demanda que el pueblo esté listo para defender sus derechos. Por eso me gusta ser americano, no dominicano. ¿Por qué? Ayer pusimos al tío de Teresa en la tumba. ¿Cómo? Antes de ayer. El viernes. Así es que hoy es domingo. Es que como manejamos hasta la 1 de la madrugada hoy, para mí este día sigue igual. Antes de ayer. Y ver cómo la ceremonia militar para honrar el servicio de él a la nación. ¿En cuáles países latinoamericanos usted va a un policía que lo honran? No, son tigres. Son malandrines. Son los que te paran en el carro para decirte, ¿cómo le llaman ustedes? En un sitio le llaman la coima, la mordida, la coima, la chiripa. Pero cuando yo veo eso, y el Señor se para y ora y da gracias a Dios por la vida de este hombre, lo envuelven en una bandera. ¡Pam, pam, pam! La trompeta. Todavía hay razón para defender esta nación. Dominicana es un caso perdido. Dominicana es un caso perdido. 3.1 billones de dólares que China le dio para que se unieran a China para difamar a Taiwán. Y el gobierno lo cogió. ¿En qué estamos? No nosotros, en el sentido de nosotros no vamos a empezar una guerra así, pero es posible que nos veamos en un conflicto así. Y tenemos que estar preparados. Y no solamente para un conflicto así, sino que ahora mismo muchas casas de las de ustedes serán señaladas. Vete a robarle a esa gente que hay que hacerlo sufrir. ¿Y qué tú vas a hacer cuando lleguen a tu casa a la medianoche? Algunos se asustarán viendo su propia sombra. ¡Ay! Ahora, cuando los militares vengan, si vienen, está bien. Nos veremos pronto en el gran día final. Pero tenemos que defender, hermano. Tenemos que estar preparados. Tenemos que enseñar a nuestros hijos los valores de la libertad. Una cosa más. Dominicana es muy bonita. Me gusta ver a mis amigos allá. Pero mi nacionalidad principal es la ciudadanía en el cielo. Y mi segunda nacionalidad, yo soy americano.
Bien. Luis, we can talk more about this en otra clase completa, pero por lo menos esas son cosas prácticas que debemos empezar a hacer con nuestros hijos, con nuestras familias, equiparlos bien. Mira, hermanos, la comida está carísima. ¿Por qué? Por una razón muy simple. El gobierno le está dando tanto a los desempleados que no quieren volver a trabajar. A mí me quitaron mi vuelo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes empleados que quieran trabajar porque el gobierno le está pagando más de lo que ganarían ellos trabajando. Lo malo es esto, que usted no entiende algo. Déjeme ver si tiene. Voy a hacer una pregunta, hermano, de cívica. Cuando el gobierno da ese dinero, gracias a Dios que en América el gobierno es rico, ¿verdad que sí? Señores, el gobierno americano tiene casi 35 trillones en deuda, solamente en deuda de presupuesto, y más de 100 trillones, se dice, en deudas de cosas que tienen que pagar, por ejemplo, el Social Security. Una pregunta, hermanos, ¿de dónde saca dinero el gobierno? ¿Cuál es el producto del gobierno? ¿Qué cosas ellos venden? Nada. ¿Y de dónde sacan el dinero? Ah, de ustedes. Ustedes que están trabajando están manteniendo a una serie de personas que prefieren sentarse en su casa y no trabajar. Y claro, en Nueva York es mejor, porque en Nueva York agarran el dinero del gobierno y entonces trabajan por cash debajo de la mesa y tienen 2 sueldos. Pero es José Luis trabajando duro, es Alberto trabajando duro, es Efraín trabajando duro, que le está pagando a esas personas para que estén en su casa. A Cruz el otro día yo lo vi que estaba manejando con su casco puesto, trabajando en haciendo la extensión de la calle, de la ruta 7, y pasé, mira, ahí está Cruz. ¿Qué estaba haciendo Cruz? ¿Para quién? ¿Para quién? Para que el gobierno gaste. ¿Para quién? En Dominicana sí hemos estado trabajando para el inglés. ¿Verdad que sí, Efraín? Para el inglés. Este tipo trabaja para el inglés. Hermano, óigame bien. Déjenme darle un poquito porque quiero que piensen. ¿A cuánto estaba la gasolina en el 2019? Yo la compré a 1.73, 1.74. Ahora está 307 en la... Espérate. En la carretera, en la autopista, en los lugares baratos. Cuando encontramos un lugar que tenía a 2.89, nos paramos para llenar. Porque parece que esa gente todavía no ha llegado a la noticia y todavía se le olvidó de poner. ¿Usted sabe qué indica eso? Que lo que usted compraba antes con 1.75, ahora necesita el doble. Eso indica que la moneda suya se ha devaluado. Eso se llama inflación. Y dice Claudia, oye, es de la inflación que yo tengo, una inflamación, dice Claudia. Pero entiende, amado hermano, que ahora la carne cuesta más. Pero las cosas se están poniendo caras. No. Las cosas no se están poniendo caras. Tu dinero vale menos. Que no es lo mismo ni es igual.
Vamos a ver cómo van a votar el 22 y el 24 ustedes. Y hay que votar si pueden votar. Y si pueden votar, vote. Y vote de la manera correcta. Y la manera correcta, hermanos, no es votar nunca por un demócrata. Te lo están grabando ahí. Nunca vote por un demócrata. Nunca. Quien vote por un demócrata está votando por lo que tenemos ahora. Y está votando por la persecución de la iglesia. Y está votando por el aborto. Entonces, Luis, otra cosa que hay que hacer es agarrarte a un vecino y empezar a hablarle de estas cosas, que ellos vean la realidad. Y de 10 en 10 podemos hacer un cambio. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que pensar. ¿Tienes hijos en la escuela? Sácalos. Pero me votan del trabajo, que me voten. En Loudoun County, una profesora se paró la semana pasada. Ella es creyente y dice, como creyente, yo no puedo seguir enseñando aquí. Ustedes me han forzado a renunciar y yo renuncio ahora mismo. ¿Qué voy a hacer para trabajar? Voy a buscar otro trabajo. Hasta que no lleguemos al punto de negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, todavía la batalla está perdida. Sí, Tere. Sí, está igual que Cuba, que en Cuba dejaban, o sea, permitían que los cristianos sean médicos, porque cuidaban de tu salud, pero no permitían ninguna cosa social como abogado ni maestro especial. Exactamente. Maestros. Los cristianos no pueden ser maestros. Exacto. No pueden ser maestros. Ya. Cuba. La única profesión que tú puedes estudiar bien en Cuba es médico. Porque aún los comunistas dicen, si el médico es cristiano te va a tratar bien. Si es un comunista no sabemos lo que me va a pasar a mí en esa mesa de operación. Ahí dicen, eso es lo que predicaste hoy. ¿De verdad? Que te van a decir las buenas obras que hiciste. Eso es verdad. Y yo tengo amigos médicos en Cuba. Y he estado en Cuba varias veces. No ganan nada. Mano Jorge. Nada más para los que hablan inglés, bien, recomiendo un documental que se llama Agenda, The Rising Down of America. Ya van a verlo. Sí. Agenda. Bien. Ok, ¿algún otro comentario? Bien, déjeme aprovechar que Efraín habló de la humillación de Cristo la semana pasada y habló brevemente de lo que yo quiero enfatizar en los últimos minutos que nos quedan, y es la obediencia de Cristo. Recuérdense que él habló de la humillación. Él dejó su trono de gloria, se hizo uno de nosotros, y siguiendo el orden de Filipenses 2, 5 al 11, él explicó cómo él bajó del cielo, se hizo uno de nosotros, pero siendo uno de nosotros, se humilló como un humano, tomando forma de siervo, y luego se humilla, estando en la forma de siervo, él se humilla hasta la muerte. Pero no solamente se humilla hasta la muerte, él pudo haber muerto de un cáncer, pero muerte de cruz, la muerte más ignominiosa, más vergonzosa, la muerte que se reservaba a los peores criminales. Y esa obediencia de Cristo tiene dos aspectos. Lo que se llama la obediencia pasiva de Cristo, en la cual Cristo se somete
a una serie de cosas que son hechas sobre él. Por ejemplo, la burla, el escarnio, el sufrimiento, la cruz. Son cosas a las cuales Cristo se sometió pasivamente y voluntariamente. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que es la obediencia pasiva de Cristo. Y nos olvidamos de la segunda, que es la obediencia activa. Pasiva, Jesús nace de María. Jesús no escogió nacer de María. Jesús no escogió sus padres. Eso le fue dado a él y él se sometió a ellos. 2. Jesús es llevado a la cruz. Jesús no se revela. Jesús, cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el hijo del capitán, lo que él era, Jesús no para a Pedro y pone la oreja, la cura. Pedro, guarda la espada. Si yo quisiera activamente evitar esto, yo no te necesito, mi hijo. Él se sometió pasivamente a lo que los hombres malos hicieron. Quiero que alguien busque a Hechos capítulo 2, versículos 22, 23 y 24. Esto añádanlo a la clase del domingo pasado en Filipenses, en algunos textos de Hebreos que Efraín usó. Si alguien tiene a Hechos capítulo 2, hermano Tito. Varones israelitas. Y esto es Pedro en su discurso en Pentecostés. ¿Qué dice Pedro? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muy bien. Cristo, de una manera pasiva, se sometió a una pasión, a un sufrimiento, que fue impuesto sobre él. Jesús no cometió suicidio. A él lo mataron, manos inicuas, pero también él entregó su espíritu al Padre, de su propia voluntad. Pero el punto es que Jesús se somete a todas estas cosas de una manera pasiva. Él no se revela. Pilato, tú tienes esa posición de autoridad porque mi Padre te la dio. Tú estás, por ejemplo, como dijimos hoy en el sermón, Jesús, tú eres bueno, pero te vamos a crucificar. Y él se sometió a ese ataque de afuera hacia él, de una manera pasiva. Pero muchas veces nosotros
nos enfocamos, como dije anteriormente, a esa obediencia de Cristo. Obedeció muriendo en la cruz. Pero es la paciencia, la obediencia activa de Cristo. Una acción que Él toma. Brevemente, Efraín mencionó eso en Hebreos 2, cuando habla de que Él no pecó, 2:17, 18, para que fuese un sumo sacerdote. Bueno, ¿qué hizo Él? Enfrentó la tentación. Mateo 4, Lucas 4. Él enfrenta la tentación de manera activa. Él vive una vida de obediencia, haciendo la voluntad de Dios. La justicia de Cristo, de la cual nosotros somos investidos, la cual se nos imputa a nosotros, viene no solamente de la obediencia pasiva como pago por nuestros pecados, sino también de la obediencia activa. Porque Él, como el segundo Adán, hace lo que el primer Adán no hizo por su pueblo. Él vive una vida de obediencia perfecta y esa obediencia perfecta se nos imputa a nosotros. No solamente se nos imputa el perdón de los pecados, sino también que se nos imputa la justicia, la rectitud, la obediencia de Cristo se pone a nuestra cuenta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por ejemplo, en Juan 6, 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer activamente mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y explica que la voluntad del Padre es que Él salve a los que Dios le dio a Él. Juan 6, 38. Pero si leen a Juan 6 completo, verán esto, Él repite. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué dice Mateo 5, 17? Digo, las diapositivas mías lucen mejor que las de Efraín. Que se sepa, ¿eh? Espérate, escuchen. ¿Y quién te dio permiso para leer? Ok. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. Y a los profetas. O a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo no he venido para abrogar la ley y los profetas. La ley ahí no se refiere a los 10 mandamientos. La ley se refiere y los profetas se refiere a todas las escrituras. Yo no he venido para abrogar las escrituras. Yo he venido para cumplirlas. Cristo obedeció. ¿Por qué obedeció Cristo? ¿Por qué esa obediencia activa? Yo voy a hacer lo que el Padre demanda. Yo voy a cumplir la ley, los 10 mandamientos, los demás mandamientos. Voy a cumplir las escrituras en sus profecías, pero especialmente esa obediencia activa de vivir una vida que Él dice en Juan 8, le dice Él a los fariseos que están frente a Él, ¿por cuáles de mis obras me quieren matar? Él les dice, júzguenme y díganme si yo he cometido una falta. Acúsenme.
Y en realidad, ese capítulo comienza con la mujer tomada en adulterio. Se la traen, la tiran al piso y le dicen a él, dime tú, Moisés dice que esa mujer hay que apedrearla. ¿Por qué? Fue tomada en adulterio. Noten que traen a la mujer, no al hombre. Al hombre también había que apedrearlo. Pero traen a la mujer. Y ahora dime tú, ¿qué hay que hacer con ella? ¿Cuál es la respuesta de Cristo, si se acuerdan? El que esté sin pecado arroje la primera piedra, y siguió escribiendo. Todos se fueron. Él se queda con la mujer. Y había solamente uno que podía arrojar la primera piedra. Él mismo. Y en vez de arrojar la primera piedra, él dice, yo también no te condeno. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Yo te perdono. El único que puede arrojar la piedra, y él vino a obedecer la ley. ¿Por qué él vino a obedecer la ley? ¿Por qué la obediencia activa es necesaria? Y a los que tienen más de 20 años aquí debieran contestar esa pregunta inmediatamente. ¿Por qué es la obediencia activa necesaria? Y esta obediencia activa es el centro de la justicia de Dios. Que Dios aplica, a nosotros. Que ahora tenemos cámara y yo tengo que... Mire lo que dice 2 de Corintios 5:21. Después de Pablo explicar que tenemos el mensaje de la reconciliación, él dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todavía no la acuerdo. ¿Por qué la obediencia activa es esencial? Que le voy a dar un texto más. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¡Wow! ¿Y qué dice el 17? Ah, pero tú lo estás leyendo. Está bien. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo, más el justo, por la fe vivirá. No por la obediencia. Óigame bien lo que Dios hace. Dios toma la obediencia activa de Cristo, que Él obedeció cada punto de la ley, y la aplica a nosotros. Nosotros no somos obedientes. Cristo obedeció en tu lugar, así mismo como murió en tu lugar.
Cuando yo me siento que no doy la talla, ¿se usa esa frase? No, cuando yo no doy la talla, Cristo, la obediencia activa de Cristo, da la talla. Nosotros somos hechos obedientes en Cristo, porque la obediencia de Cristo se imputa a nosotros, se pone en nuestra cuenta. Cuando Dios el Padre te ve a ti como perfectamente obediente. En Cristo. Entonces la justicia de Cristo, y la palabra justicia en español tiene un problema. Cuando nosotros hablamos de justicia, hablamos de un juicio. Pero en inglés hay algo mejor. Está la palabra justice, que es para justicia de un juez, pero está también la palabra righteousness, rectitud. La rectitud de Cristo, probada por su obediencia activa, se nos da a nosotros. Por eso el canto dice: aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Pero dice otra estrofa que por la fe su rectitud mía es. Óigame bien lo que estamos diciendo. En su humillación, Cristo aprendió obediencia y se hizo obediente para que Él fuera un Salvador perfecto. Para entonces, con esa justicia activa de Él, esa obediencia activa de Él, fuese también imputada a nosotros, para que Dios nos viese como obedientes. Una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes van a decir en aquel día: finalmente llegué al punto en que obedecí a Dios de la manera que Él quería? Jessica dice que no. Astrid dice que no. Y Jessica y Astrid tienen un olfato muy bueno para la realidad. Y exactamente, ninguno de nosotros va a decir: yo llegué al punto de obedecer a Dios de tal manera que Él me acepte. Pero Dios no tiene hijos desobedientes. ¿Y cómo me hago? Gracias doy a Dios por Jesucristo, cuya obediencia se me da. Y ahora yo presento la obediencia de Cristo como si fuera mía. ¿Y por qué la presento como si fuera mía? Porque es mía. ¿Y por qué es mía? Porque Cristo me la dio. Entonces, la vida que Cristo vivió hasta su muerte y resurrección son tan esenciales, es tan esencial como su muerte y resurrección para mi salvación. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Entienden el regalo de Dios? Que Él en su humillación obedeció pasivamente, dejó que le hicieran todo lo que le hicieran para cumplir la voluntad de Dios, murió bajo la ira de Dios, murió bajo el odio de los hombres, pero también Él vivió una vida perfecta
para que esa rectitud de Él fuese dada a nosotros y nos presentásemos como perfectos ante Dios el Padre. La obediencia activa de Cristo, la vida perfecta de Cristo, nos proporciona la rectitud para vivir una vida nueva y para presentarnos ante el Padre por su justicia. ¿Entendemos eso, hermano? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Un comentario, pastor. Eso era lo que tratamos de decir. La obra de Cristo, muchas veces la tratamos de sumarizar demasiado, de hacer un resumen muy cortito y solo ver un aspecto. Y tenemos que, cuando el autor de Hebreos dice, tenemos que seguir avanzando en nuestra vida cristiana y pasar de leche espiritual, que es muy buena, como Pedro nos dice, pero hay que ir a llegar hasta el punto de comerse ¿cómo le dice usted? El steak, ¿verdad? Hay que llegar a ese punto, ¿verdad? Hacia ahí. Yo espero que esto se acabe pronto, porque hay que llegar para allá pronto. Porque si nos quedamos solo en leche espiritual, toda nuestra vida hay un problema. No es que haya nada malo con la leche espiritual, es no adulterada, es buena, es fundamento. La cruz de Cristo es lo que nos salva. Pero como dice el pastor, la vida de Cristo es lo que nos salva. Y como veremos ahorita en un futuro, la resurrección de Cristo es lo que nos salva. Sí. Y La persona y la obra total. Entonces, la obra de Cristo abarca Todas estas cosas. todas estas Pero cosas. yo quiero enfatizar, Esa riqueza sí, que tenemos. y es necesario enfatizar, hermanos, que la vida de Cristo, la vida santa y perfecta de Cristo, fue necesaria, así como la cruz. Y es de esa vida perfecta de Cristo que nosotros derivamos la rectitud. Por la cual Dios nos ve como obedientes. Bueno, pues ahora yo puedo hacer lo que me dé a mi gana porque ya Cristo obedeció por mí. No. Digo, sí, tú puedes hacer lo que te dé tu gana. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que tienen a Cristo les da las ganas de obedecer a Cristo. No para ganarse el estatus con Dios, sino por haber recibido de gracia el estatus de justo de parte de Dios. La vida de Cristo me proporciona esa rectitud. Bien, bien. Vamos a orar y ser despedidos.